padre de Juanito lo jalaba del cabello. Esa oración podría causar el furor para muchos de los aquí presentes, porque nadie aceptaría que a un pequeño se le maltrate. Pero cuando ampliamos la oración y la colocamos en su contexto real, diríamos, qué bueno que el padre de Juanito le jalaba del cabello. Es que, ¿qué padre no haría todo lo que pudiera para rescatar a su hijo de ahogarse? El padre de Juanito lo rescató de morir ahogado y tuvo que jalarlo de su ropa, pero su ropa se desgarró, y después tuvo que jalarlo de su cabello para poder librarle de la muerte. Esta imagen nos muestra que cuando ves a alguien a quien tú amas en peligro, harás todo lo posible para rescatarlo. Y es que esto es parte de un impulso que cada uno de los seres humanos tenemos por rescatar a aquellos a quienes nosotros amamos. Esto es parte de la imagen de Dios en nosotros. Ese corazón que muestra bondad, misericordia, fluye de esa imagen de Dios en nosotros. Muchos rasgos que nosotros tenemos que muestran misericordia son en verdad destellos de la imagen de Dios en nuestras vidas, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y en la narración que nos ocuparemos esta tarde, veremos cómo nuestro Rey, el Rey eterno, en medio de una cultura caída, que es esta cultura caída un peligro real para los suyos, para sus hijos, va a hablarles a ellos, a los suyos, a sus discípulos, para librarlos de la destrucción, para advertirles del peligro. Quizá a primera instancia la lectura del capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12, pareciera ser una lectura fuerte y agresiva de parte de Dios. Pero la verdad es que emanan de un corazón compasivo y amoroso de nuestro Rey eterno. Esa es la intención de Dios al gritarles y advertirles, tengan cuidado. Y les jala diciendo, vean lo atentos que deben de estar. Y es que porque nuestro Rey amoroso va a reprender el pecado, porque nuestro Rey amoroso reprende el pecado, tú debes escuchar su reprensión. Nuestro Rey siempre va a reprender, va a advertir, nos va a gritar cuando hay pecado. Y porque Él es un Rey amoroso que reprenderá lo que está cerca de ti, que te hará mal, tú debes escuchar su reprensión. Ahora, observemos por unos minutos el contexto de esta reprensión que Dios da a sus discípulos. Y vayamos al versículo 1 del capítulo 16, y creo que tendríamos que ir desde el capítulo 15 del versículo 39 para poder entender más el contexto. Entonces, versículo 39 del capítulo 15 dice, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora, él está saliendo de de la región de Galilea, y está en la región de Galilea, y está moviéndose en esa región en estos últimos días del Señor Jesucristo allí. Esta región de Galilea es una región rechazada por los fariseos y los saduceos precisamente. La fama de esta región de Galilea no era muy buena. La verdad es que no era de prestigio la fama de Galilea. Se consideraba una región donde no habían muchas cosas buenas. Galilea es una región grande, y recuerden que dentro de Galilea, de esa región, está Nazaret. Y recordarán ustedes que Juan describe que un hombre llamado Natanael dice, de Nazaret, de esa región de Galilea, ¿podrá salir algo bueno? Porque no había nada bueno que pudiera salir de Nazaret. Y esto nos permite ver que está en esta región de Magdala y después va a salir del oriente y va hacia el norte de esta región de Galilea. Y estando allí en esta región,
Llega un grupo de hombres, versículo 1 del capítulo 16, vinieron, ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos. Vinieron estos dos grupos de personas. Estos dos grupos de personas tenían esta etiqueta y le ponían esta etiqueta a la región de Galilea, pero llegan allí y llegan con una actitud de animosidad, o sea, de rechazo hacia esta región, pero llega a la élite religiosa. Pero es interesante que ahora los que llegan, que son fariseos y saduceos, son dos grupos de personas que son antagónicos. No podían relacionarse, ellos no tenían ninguna cosas, ellos no se invitaban a una carne asada. Ellos estaban en polos opuestos de la religión. Los saduceos y los fariseos estaban en esos polos de la religión judaica. ¿Por qué? Porque los saduceos eran un grupo liberal, eran liberales. Ellos no exigían y no estaban dispuestos a someterse a la ley de Moisés como lo hacían los fariseos. Y por el otro lado encontramos los fariseos, que era esa religión conservadora y legalista. Ellos tradicionalmente siempre estaban en enemistad, pero ahora salen al relato y nosotros encontramos que estos dos salen al relato, tanto fariseos como saduceos salen al relato unidos. Y uno dice, ¿cómo es que pueden salir unidos los que siempre están peleando? Pues porque tenían un propósito, se unen en sus esfuerzos para exponer a Jesús. Y quieren exponerlo para causar vergüenza a Jesús. Y este marcado contraste entre estos dos grupos religiosos nos deja ver que lo único que pudiera unirles es un propósito mucho más elevado que sus propósitos temporales. Ellos tenían la intención de destruir a Jesús. Estaban decididos a invertir todo lo que tuvieran que invertir con tal de destruir a quien ellos consideraban su primer enemigo. Así que estos fariseos y saduceos eran distintos en la superficie, pero iguales en las intenciones. Déjenme decir esto nuevamente para que ustedes piensen en esto. Fariseos y saduceos eran distintos en la superficie de su religiosidad, pero los dos tenían la misma condición caída de su corazón, tenían la misma intención de su corazón. Ellos solo buscaban que su reino se estableciera en este mundo. Su reino, sea fariseo o sea saduceo. Un mundo en el que se pondera el aquí y el ahora. Ellos querían a un Mesías que les trajera beneficios para su posición religiosa. Ellos querían a un Mesías que les hiciera crecer en su posición. Un Mesías que se acomodara a sus expectativas. Pero al ver a Cristo, se dan cuenta que el Mesías de su mente no es el Mesías que tienen frente a sus propios ojos. Y por esa razón lo rechazan. Porque tienen un corazón incrédulo. Porque viendo no ven. Y recordarán ustedes lo que dice el capítulo 13, versículo 13, y por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y esta es la realidad de esta nación de grupo religioso, tanto fariseos como saduceos. Y déjenme decir por qué ellos no creen a pesar de toda la evidencia. Y Pablo lo dice en Efesios, no vayan, Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y la Nueva Traducción Viviente dice, lo traduce esa última frase, por la dureza de su corazón, con
endureciendo el corazón hacia Él, decidiendo no creer, a pesar de ver, decidieron no ver, a pesar de tener la evidencia, decidieron no creer en Él. ¿Y por qué? Porque tienen un corazón duro. No era la falta de evidencia. No necesitaban más. Es que ellos habían decidido no creer por un corazón duro. ¿Y cómo manifestaron esa incredulidad? Mire el capítulo 16, versículo 1. Y le pidieron, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. La evidencia de las señales era abrumadora. Mire inmediatamente el capítulo 15, versículo 31. Vaya al 15, 31. De manera que las multitudes se maravillaban viendo, ¿qué? A los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. No había evidencia como para que estos tuvieran la osadía de pedir más señales. En el capítulo 11, versículos del 4 al 6, tenemos una expresión similar a la que encontramos en el capítulo 15, versículo 31, donde hay evidencia de que muchos están siendo sanados. Pero ellos dicen, ahora no solamente queremos ver señales de milagros, sino queremos ver una señal ¿de dónde? Del cielo, señales del cielo. ¿Qué estaban pidiendo? A ver, Jesús, si tú eres el Mesías verdadero, haz lo que hizo Moisés, que cayó maná del cielo, como lo encontramos en Éxodo 16. O si eres verdaderamente el Mesías, haz que el sol y la luna se detengan como lo hizo Josué. Si tú eres verdaderamente el Mesías, decían los fariseos y los saduceos, haz como Débora y Barak, que hicieron que las estrellas pelearan a favor de Israel, como lo encontramos en Jueces capítulo 5, versículo 20. Si verdaderamente eres el Mesías, Jesús, haz como Elías, que caiga fuego del cielo. Esas son las evidencias que nosotros estamos esperando. Muéstranos en verdad. Como si al haber hecho alguna de estas cosas, o como si hubiera hecho un milagro, como si al haber hecho un milagro, en verdad iba a cambiar el corazón de esos hombres, que estaban siendo guiados por la envidia. ¿Sabe qué habrían hecho ellos con esos milagros? Lo mismo que hicieron en el capítulo 12, atribuyendo esos milagros a Belcebú. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Mas Él respondiendo, versículo 2. Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos estaban probando a Jesús y muy probablemente tenían la expectativa de que no cumpliera Jesús esas demandas, y eso ocasionaría que Jesús tuviera y pasara un momento de vergüenza. Pero no. El Señor Jesús les revela algo más. La respuesta del Señor Jesucristo revela algo de la capacidad de estos hombres. Son capaces de predecir las cosas que van a pasar. Son capaces de predecir el clima, porque son buenos meteorólogos.
pero torpes y necios teólogos. Son capaces de discernir los tiempos por el clima, pero ¿no pueden acaso discernir lo que ellos mismos conocen y han estudiado? Pueden observar la revelación general de Dios, pero se resisten a aceptar la hermosura de la revelación especial en Cristo. ¡Qué increíble! Pueden observar con detenimiento lo extraordinario del sol, de la luna, pero no quieren aceptar que frente a sus ojos tienen al Creador del universo. ¡Qué tragedia es la que observamos en esta escena! La respuesta del Señor Jesucristo la encontramos en el versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal que no le será dada. No te daré señal. No trabajaré para satisfacer tu curiosidad y tu corazón engrosado de incredulidad. Porque ¿quién es la mayor manifestación de la señal del cielo? ¿Qué acaso no recuerdas cuando Juan fue el que bautizó a Cristo y el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo diciendo: he allí mi hijo amado? ¿No comprendieron estos hombres que la señal del cielo estaba allí frente a sus propios ojos? ¿No había proporcionado ya el Señor bastante prueba del carácter genuino de su mesianato? Lo había hecho por palabra, lo había hecho por hecho, lo había hecho en el cumplimiento de las profecías. Ya había evidencia para creer, pero estos simplemente no querían creer. Y quisiera llamar tu atención al verso 4. Al final del verso 4. Y si ustedes se dieron cuenta en la lectura, repetí esto porque podríamos leerlo rápidamente y perderle el valor de lo que dice Mateo en esta parte. ¿Y qué dice al final del verso 4? La última oración. Y dejándolos, se fue. Es muy trágica la forma en que termina el verso 4. El rechazo obstinado, la rebeldía ciega de estos hombres frente a la manifestación gloriosa de Dios en el rostro de Jesucristo fue lo que hizo que estos hombres fueran abandonados. Y déjame decir esto: si decides no ver, si decides no creer, Él decidirá que no lo vuelvas a ver. Si decides no ver, si decides no creer, Él soberanamente decidirá que no lo vuelvas a ver. Él te dará una oscuridad eterna. Oh creyente y persona que estás hoy aquí, te pido que consideres lo que estás escuchando. No permitas que tu corazón justifique tu incredulidad. No permitas que tu argumentación lógica pecaminosa te lleve a creer que tú tienes mayor razón que lo que la verdad dice. No. No te creas esa mentira. Créele a Él, créele a Él. Quisiera ilustrar esto con un hombre filósofo francés llamado Voltaire. No es llamado Voltaire, es denominado Voltaire. Él escribió volúmenes de filosofía. Fue un promotor de principios físicos y matemáticos.
Este hombre que vivió en el siglo XVIII fue un ateo, hasta los últimos días de su vida. Y él es un claro ejemplo de un corazón predispuesto a maldecir la luz y a rechazar la luz cuando se le presenta. Y dijo lo siguiente, que va a aparecer allí una cita en la pantalla. Dijo lo siguiente: incluso si debiera efectuarse un milagro en el mercado abierto ante 1 millar de testigos sobrios, prefiero desconfiar de mis sentidos antes de admitir un milagro. ¿Sabe? El corazón incrédulo siempre encontrará la manera de rechazar la gloriosa verdad hasta el punto de negar lo innegable. No puedes negar. Mira la revelación, mira lo glorioso. Es verdad, confía, cree. No. A mí no me convence. Yo tengo un mejor razonamiento. Yo tengo una mejor lógica. No lo voy a aceptar. Y hermanos, por esta razón quisiera dar el primer punto. Porque nuestro Rey amoroso reprende el pecado. Tú debes escuchar su reprensión. Escucha su reprensión, porque Él abandona al pecador obstinado. Él abandona al pecador obstinado. Por esa razón, escucha su voz. Quiero aplicar este principio a nuestro contexto. Hoy en día muchas voces son expertas en diferentes materias. Su retórica es impresionante. Sus argumentos tienen apariencia de lógica. Pero sabes, no quieren reconocer la verdad. La verdad absoluta de que el ser humano es criatura y Dios es el creador eterno. Esa es la verdad absoluta, y esa es la verdad que debe ser aceptada. Debe ser creída. No importa el grado académico ni el prestigio social o político. Esa es la verdad de que el hombre debe defender. Es la verdad de que el hombre existe para la eternidad. Que la vida no se trata del aquí y el ahora, que hay una eternidad. Puede llamarse maestro de filosofía, puede tener maestrías y doctorados, puede tener apariencia de cristiano, pero si no reconoce la verdad de la palabra como la verdad absoluta, no debes creerle. Joven estudiante, no debes creerle. Nota que estoy diciendo no debes creerle, no estoy diciendo no debes escucharlo. Pueden ser los mejores políticos, pueden ser los hombres más poderosos y exitosos de este mundo, pero si no creen en Cristo como el autor y sustentador del universo y de sus vidas, tú no debes creerles. Pueden ser teólogos de renombre, sí. Pueden ser teólogos de renombre, pueden ser expertos en la religión, pero si no están dispuestos a seguir los principios eternos de la palabra, no debes de creer en sus enseñanzas. Pero déjame aplicarlo a ti, que has estado aquí por largos años. Puede ser que tú estés tan cerca de la palabra. Puede incluso que tú busques más de la palabra. Pero si tú constantemente estás justificando tu vida de pecado, si tú constantemente estás resistiendo la verdad predicada, te pido por el amor de nuestro Señor que escuches su reprensión, porque si mantienes tu obstinación serás abandonado en tu pecado. El amor de nuestro Rey te está hablando. Escucha su voz, escucha su voz. Y el siguiente párrafo del pasaje que nos ocupa,
del versículo 5 en adelante, va a ser contrastante. Pero es necesario que entendamos que este final del versículo 4 nos permite ver una transición en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a partir de este momento el Señor pasó la mayor parte de su tiempo con sus discípulos y dejó de pasar mucho tiempo con las multitudes. Dejó de invertir tiempo, mucho tiempo con los líderes religiosos. Él abandonó a los que le rechazaron y centró su atención en los suyos. Ya no ofreció más argumentos, ya no ofreció más señales para los incrédulos, solo siguió revelando su verdad en amor a aquellos a quien Él había escogido para ser suyos. Y eso nos da pie para el segundo punto. Solamente veremos 2 puntos. Yo sé que algunos se desanimaron cuando yo apenas va a decir el primer punto. Pero voy a decir, miren que pronto llegamos al segundo punto. Porque nuestro Rey amoroso reprende el pecado, tú debes escuchar su reprensión, porque Él abandona al pecador obstinado y porque Él jamás, escucha esto, porque Él jamás se cansa de enseñar a los suyos. Él jamás abandona a los suyos. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y vemos ahora que Cristo está saliendo entonces de esta región oeste del mar de Galilea y se va al norte. Y esto lo decimos porque mire el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de ¿dónde? De Cesarea de Filipo, y esto está al norte del mar de Galilea. Y durante este viaje, entonces existió una comunicación entre el Señor Jesucristo y los suyos. Entran a la barca. Y ustedes recuerdan qué había pasado en aquella escena del capítulo 15, versículo 32. Mucho pan sobró. Canastas, como escuchábamos la semana pasada, canastas llenas de pan. No unas pequeñas canastitas, no, canastas llenas de pan. Y los hombres que iban en esa barca estaban preocupados porque no habían traído pan. Y su corazón estaba afligido porque no habían traído pan. Y en ese viaje el Señor Jesucristo les dice, guardaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. E inmediatamente los discípulos comienzan con el temor. Temor a no tener pan. ¡Wow! Temor a no tener pan. No acababan de ver un extraordinario milagro de provisión de pan. ¿Y qué es lo que están teniendo en ese momento? Temor a no tener pan. Y por esa razón, el maestro les grita y les dice, tengan cuidado de la levadura y de los fariseos y de los saduceos. Atención. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce el verso 6 de la siguiente forma. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Tengan cuidado, atentos por favor. Abran los ojos, presten atención. Ahora, ¿a qué se refiere Jesucristo con la levadura de los fariseos y de los saduceos? El verso 12 nos da luz un poco para entender a qué se refería. Versículo 12.
Entonces entendieron que no les hablaba, no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces él está hablando de una doctrina, de una enseñanza. Y recordarán ustedes hace un momento que dijimos que el problema de los fariseos y de los saduceos es que tenían una apariencia diferente, pero un corazón similar. Ellos buscaban que su reino fuese establecido. Ellos veían el aquí y el ahora como el todo. Y precisamente a eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo. Se refiere a la influencia que ejercen. Esa forma de pensar en la vida de ellos. Los fariseos y los saduceos tenían una forma de interpretar la vida diferente a la forma de interpretar la vida en el reino eterno de Jesucristo. Ellos piensan en el aquí y en el ahora. Ellos piensan en un reino presente y dejan a un lado el reino eterno. Ellos quieren que su reino se establezca, pero no anhelan que el reino del Mesías se establezca. Y con base en esa forma de pensar, actúan. Todo lo que ponga en riesgo su reino, ¿qué tiene que pasar con lo que ponga en riesgo su reino? Tiene que ser destruido. Todo lo que fortalezca su reino tiene que ser protegido. Ellos no podían considerar lo espiritual como algo importante, porque para ellos eso era locura. Ellos no podían imaginar que el reino de los cielos se trataba de establecer un reino con personas arrepentidas, sin importar su color, sin importar su nacionalidad, sin importar su pasado. ¿Y sabe por qué? Porque eso no era posible para ellos, porque eso destruiría su reino. Porque lo único que les importaba era su reino. Es por eso que Jesucristo les dice: tengan cuidado, atentos, atentos con esa forma de pensar, que es una forma terrenal. Porque esa forma de pensar terrenal es nociva, es contaminante. Uno solo de esos pensamientos contamina toda una cosmovisión. Uno solo de esos pensamientos contamina toda una cosmovisión. Y por eso Pablo le dice a los corintios: lleven cautivo, ¿qué, hermanos? Yo sé que ustedes lo saben. Lleven cautivo, ¿qué? Todo pensamiento, no unos cuantos, no los que tengan que ver con la religión, no con los que tengan que ver con la espiritualidad, no, todo pensamiento. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, abre los ojos, presta atención, porque uno solo puede ser la levadura que leude toda la masa. Por eso el llamado tierno de Dios para sus hijos, por eso esta reprensión amorosa es: manténganse alerta. Porque esa levadura no solamente es la de los fariseos y de los saduceos, es la levadura que hay en el corazón de los discípulos. Sí, esa levadura no solamente está en el corazón de los fariseos y los saduceos, está en el corazón de los discípulos. Vea el capítulo 16, versículos 7 al 11. ¿Por qué se están mordiendo las uñas los discípulos? Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos ¿qué? ¿Qué están interpretando de lo que el Señor Jesucristo les dijo? Lo único que están interpretando es lo terrenal. Nos va a regañar porque no trajimos pan. Eso no tenía nada que ver con lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Solamente estaban viendo lo terrenal. No estoy hablando de ese pan, les dice el Señor Jesucristo.
No hablo de lo terrenal. ¿Qué acaso no recuerdan lo que acaba de pasar? Si uno de ustedes, quizá les dijo el Señor Jesucristo, si uno de ustedes tuviera hambre, ¿qué haría yo? Si tuviéramos necesidad de pan, yo lo puedo crear tal como lo hice. ¿Por qué estás preocupado por el pan? ¿Tan rápido olvidaron la enseñanza? Y quisiera llevarte por favor al capítulo 6 de Mateo, capítulo 6, perdón, versículo 31. Y vamos a leer hasta el versículo 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas ustedes, mis escogidos, mis discípulos, mis hijos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No se preocupen por el pan terrenal. Preocúpense por lo que realmente es importante. Ahora, quisiera que lo leyéramos en la Nueva Traducción Viviente. Y va a aparecer en la pantalla. Dice, versículo 31. Así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento. ¿Dominan qué? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pongan la mirada en las cosas de arriba, en una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Discípulos, no dejen que esos pensamientos que cautivan a los incrédulos sean los que cautiven su mente. No dejes que esos pensamientos dirijan tu vida. Y mire la expresión del Señor Jesucristo. En el capítulo 16, versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Cuál es la siguiente expresión? Hombres de poca fe. ¿Recuerdan cuando le dijo lo mismo a Pedro? Capítulo 14, versículo 31. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Este es el problema real. Su falta de entendimiento no es por ausencia de información o capacidad intelectual. Su falta de entendimiento no es por falta de evidencia. Es por una fe limitada voluntariamente. Y hermanos, es que hay evidencia para confiar. Hay evidencia para confiar. ¿Por qué te estás preocupando por el pan? En verdad, tú acabas de ver el milagro extraordinario. No te preocupes. Pero
pero no trajimos pan, ¿y qué vamos a comer? No te preocupes. A pesar de los milagros del Señor, los discípulos seguían pensando y actuando solamente a nivel físico, material y terrenal. Les había dicho, no, ustedes pongan su mirada en las cosas del cielo, busquen las cosas del cielo, no pongan su mirada en las cosas de la tierra. Pero el discípulo, al igual que el fariseo y el saduceo, tenían su mirada en las cosas terrenales. Así que los fariseos y los saduceos no estaban peores que estos discípulos. Pero estos discípulos creían que el que tenían frente a sus ojos era el Mesías. Era el Mesías. Y hermano, quiero decirte esto, aplicando esta verdad. La forma en la que vives está determinada por la forma que piensas. La forma en que vives, la forma en la que vives está determinada por la forma que piensas. Si solo piensas en el aquí y en el ahora, has dejado que la levadura de este mundo contamine y determine tu forma de vivir. Si estás más preocupado por el que puede matar tu cuerpo y no temes y no confías al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, estás dejando que la levadura de este mundo y de este siglo te contamine. No pasa nada. No pasa nada si no tenemos pan para hoy. Porque hay un Padre tierno que se compadece de nuestra necesidad y sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Hermano, no pasa nada si un ministerio se acaba, no pasa nada si tus finanzas se deterioran. No, porque hay alguien que está controlando todo soberanamente para su gloria y el bien mío. Esa es mi esperanza, que Él jamás se va a cansar de mí y me va a enseñar y me va a purificar y me va a transformar para gloria de Él y el bien mío. Es mi responsabilidad, al ver la obra misericordiosa y paciente del Rey eterno, mortificar el pecado de mi incredulidad. Mortificar ese pecado que me lleva a evaluar la vida solamente con una perspectiva humana. Tengo que mortificar ese pecado cuando veo que el maestro me está enseñando una y otra vez. Luis, pon tu mirada en las cosas de arriba. Luis, pon tu mirada en las cosas de arriba. Tengo que mortificar ese deseo de poner mi mirada en las cosas de abajo. Y aprender a poner mi mirada en las cosas de arriba. Pero mire, verso 12. Aquí es hermoso ver esto. Entonces, ¿qué? Oh, la gracia de Dios se manifiesta aquí. ¿Entendieron? Ahora, no es por capacidad propia, no, es que la gracia de Dios obró para que ellos pudieran entender. Él jamás se cansa de enseñarle a los suyos. Y por eso entendieron. Él determinó amar a estos discípulos, a estos necios discípulos. Ellos no tenían mayor mérito que los fariseos y los saduceos. Eran tan necios como los otros, eran tan débiles. Pero Él, el Rey amoroso y eterno, los escogió desde antes de la fundación del mundo para amarlos. Él los escogió para hacer de ellos un pueblo santo. Él los escogió para que de lo necio, de lo vil del mundo, se estableciesen los cimientos de un reino más grande que el reino de Israel. Ese es nuestro Rey.
Un rey amoroso que no se cansa. Y sabes, hermano, no fracasa en ninguno de sus proyectos. Nuestro rey es eternamente amoroso y jamás dejará a uno de los suyos sin un entendimiento correcto de su reino. Él te buscará. Él te buscará, Él te transformará, Él se perfeccionará en tu vida para presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Él no se va a cansar si tú eres suyo. Oh, qué gloriosa verdad. Por eso tú debes escuchar su reprensión, porque Él jamás se cansa de enseñar a los que son suyos. Ahora déjame decir que ellos entendieron porque el Espíritu Santo obró en ellos, abriendo el entendimiento, iluminando sus ojos para que entendieran la verdad. Esa verdad que el rey les enseñaba. Ellos necesitaban creer en las palabras del maestro, y eso es lo que usa el Espíritu Santo para alumbrar la mente de las personas. Nadie, absolutamente nadie puede entender los valores del reino de Dios a menos que el Espíritu Santo alumbre su entendimiento. Por eso el salmista dice: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y déjame aplicar esto para concluir. No puedes cambiar tu forma de vivir con tus esfuerzos. No puedes ser un cristiano genuino por tus propias reglas. Sabes, tú necesitas el poder de la palabra para hacer lo que debes ser. Por eso necesitas leer la palabra. Por eso necesitas alimentarte de la palabra. Y tú debes de creer lo que lees. Debes de meditar en las palabras de nuestro Rey. Por favor, considera esto. Tú no puedes ver a menos de que Él abra tus ojos. Mi amada iglesia, no puedes sustituir tu alimento espiritual, tu banquete espiritual, tu dieta espiritual con aperitivos. No creas que por escuchar el devocional de Aviva Nuestros Corazones tú te estás alimentando. No. No creas que por escuchar el audio que mandan en un grupo de Revivo es suficiente para tu alimento espiritual. No. Necesitas tomar tiempo para leer, meditar y escudriñar en la palabra de Dios. Solamente la palabra, por el poder del Espíritu Santo, puede hacer que nosotros dejemos a un lado nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, que son parte de nuestra herencia caída. Solamente la palabra y el Espíritu Santo puede levantar nuestros ojos para ver lo eterno, que constantemente son atraídos hacia lo terrenal. Solamente la palabra. Pero eso es una relación tuya y con la palabra. No esperes que con un sermón, no es, iba a decir dominical, pero un sermón, tampoco quiero usar otro término porque pueden confundirnos. Un sermón que se predica a la semana sea suficiente para tu alimento espiritual. Mi querido hermano, la vida no se trata del aquí y el ahora. La vida se trata de lo eterno. Se trata de vivir aquí para proclamar lo hermoso de nuestro Rey. Y que esas voces se escuchen y que muchos más sepan que tú y yo nos deleitamos en Él en medio de cualquier circunstancia. Que nosotros como su pueblo tenemos valores eternos y no los valores de esta tierra. Porque nos ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y esperamos con ansias que nuestro Rey venga y reine eternamente. Porque nuestro Rey amoroso reprende el pecado. Tú debes escuchar su reprensión. Porque Él abandona al pecador obstinado. Pero también porque Él
jamás se cansa de enseñar a los suyos.